los años de 1870 y 1920, nuestro país vivió cambios muy importantes. Con la llegada de Porfirio Díaz se reactivó la economía de nuestro país, aunque también hubo mucha represión, lo cual provocó descontento entre los habitantes, provocando una revolución mexicana. Primeramente, recordaremos que durante la mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales también surgieron diferencias, dividiéndose en dos grupos: los civiles, que acompañaron a Benito Juárez, y los militares encabezados por Porfirio Díaz. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser presidente por un periodo de 4 años. Con ello se promulgó el mandato que ejercía en 1858 y en 1871. Se postuló nuevamente, resultando triunfador. Ante el triunfo de Juárez a la presidencia, Porfirio Díaz, como repudio, proclamó el Plan de la Noria, en la que exigía la no reelección. Después de la muerte de Juárez, Lerdo de Tejada asumió la presidencia en 1872. Cuando terminó la presidencia en 1876, cuando terminó su periodo, intentó reelegirse, pero Díaz se puso frente al plan de Tuxtepec, donde nuevamente exigió la no reelección. Porfirio Díaz fue elegido presidente en 1877. Sus primeros años fueron de ajustes y buscó la paz. Se afilió con los demás grupos, trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. Díaz duró hasta 1880. Se construyeron las vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar y se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Haré algunos cambios. En 1884 volvió a ser presidente apoyado de militares, inversionistas y terratenientes, convirtiendo a su gobierno en una dictadura. Años después se reeligió 5 veces consecutivas. Queremos de vuelta a Porfirio. El porfiriato. Porfirio Díaz ofreció a los empresarios extranjeros facilidades y ventajas para hacer negocios en México. Los principales inversionistas fueron empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Las principales actividades económicas de esa época fueron la minería, la electricidad, el petróleo, ferrocarriles y comunicaciones. Con las inversiones, las ciudades crecieron y las condiciones de vida mejoraron. Estos beneficios no llegaron a los campesinos. Ciencia, tecnología y cultura. También empezó la modernización en nuestro país. La tecnología transformó algunas regiones. Las vías ferroviarias ayudó a la integración y al fortalecimiento económico. Se introdujo el automóvil, el tranvía y la bicicleta. Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos. Como la luz eléctrica, hubo más diversión, la cámara fotográfica y los teléfonos se volvieron un contacto entre los comercios. Las familias adineradas eran las únicas que tenían acceso a estos medios de comunicación. La introducción de avances hizo más evidente las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Hubo movimientos de protesta de campesinos y obreros. El país continuó con el problema de la propiedad de tierra y el gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia. Empresarios y hacendados formaron latifundios, ocasionando pérdidas de propiedades a indígenas, campesinos y rancheros, pues ellos no tenían dinero para comprar y tenían que trabajar como obreros o peones. Ya estamos hartos de esta explotación. Las jornadas de los obreros y peones eran de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario bajo que no cubría sus necesidades y se les pagaban con vales para comprar en las tiendas de raya, donde vendían a costos muy altos los alimentos. Esta forma de pago los obligaba a solicitar préstamos que muchas veces los endeudaban de por vida en las haciendas, pero eran maltratados y explotados porque no existían leyes que protegieran
al trabajador. Ante esta situación, los obreros organizaron un sindicato y para defender sus derechos utilizaron huelga. El maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. A finales del siglo XIX y XX se formaron periódicos opositores al gobierno. Yo, Zapata, con mi plan de Ayala expresaré las demandas de los campesinos que han sido despojados por los hacendados porfiristas. Y yo, Villa, con mi movimiento representaré los anhelos de los trabajadores del campo del norte del país. Madero tuvo un gran apoyo electoral. Esto alarmó a Díaz y lo mandó a encarcelar. Cuando logró escapar, elaboró un plan para convocar a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyados por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, por el número extraordinario de muertos que hubo entre ellos, Madero y José María Pino Suárez, por órdenes del general Victoriano Huerta. Ahora sí ocuparé el lugar que me pertenece. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. En 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante a México, ocupando la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa. Promulgaré una nueva constitución. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos negó su gobierno. Los revolucionarios en dos bandos, carrancistas y por otro lado villistas y zapatistas, en el bando carrancista el general Álvaro Obregón. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el plan de Ayala y la ley agraria. Por fin se nos hará justicia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. Algunos artículos principales son el 3, el 27 y el 123. Esta vez todo será diferente.